Hola a todos los que nos acompañan esta tarde y comunidad educativa, bienvenidos a un capítulo más de Educación con Sentido, el podcast. Hola nuevamente a todos, espero que el día de hoy se encuentren muy bien, porque hoy vamos a tocar un tema muy importante, muy interesante, que espero que sepamos sacarle provecho. ¿Y por qué no comenzamos este episodio hablando sobre el desarrollo de las habilidades comunicativas? Por ejemplo, la comunicación. La comunicación es una herramienta fundamental en la vida de cualquier persona. En el ámbito educativo, por ejemplo, es la base para aprender, socializar y construir una identidad. No me dejarán mentir, pero desde la infancia desarrollamos habilidades comunicativas que van más allá del lenguaje hablado. Incluimos gestos, miradas, tono de voz y comprensión del entorno. Estas habilidades se construyen con la interacción social, el juego, la lectura y el modelo de lenguaje por parte de los adultos. Hablando de la educación especial, en la educación especial es clave promover entornos que estimulen la comunicación, adaptando estrategias según las necesidades del estudiante. Esto puede incluir sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, como pictogramas o dispositivos electrónicos para quienes no pueden expresarse oralmente, por ejemplo. Muy bien, ¿por qué no vamos profundizando un poco más en este tema? Y ahora vamos metiéndonos para poder aprender sobre las dificultades específicas del lenguaje. Cuando hablamos de dificultades específicas del lenguaje, nos referimos a problemas que afectan la comprensión o expresión del lenguaje, sin que exista una causa evidente como sordera, daño neurológico o discapacidad intelectual. Un ejemplo frecuente es el trastorno específico del lenguaje, que se manifiesta en niños que presentan un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje, a pesar de tener un desarrollo cognitivo normal. Esto puede reflejarse, por ejemplo, en un vocabulario limitado, cuando tienen dificultades para estructurar oraciones o problemas para seguir instrucciones. Pero la detección temprana y el trabajo conjunto entre docentes, terapeutas de lenguaje y familias es fundamental para apoyar a estos estudiantes. Entonces, no cabe duda que es muy interesante conocer y abordar estos temas y poder ayudar a más personas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos a una pequeñísima pausa y continuamos con este episodio tan interesante? Muy bien, ya estamos aquí de regreso en Educación con Sentido y espero que todos estemos disfrutando de este episodio, que estemos aprendiendo mucho. Ayúdenme a compartir esta información para que todos podamos conocer más acerca de este tema y hagamos llegar a esto a alguien que probablemente pueda darle un buen uso o lo necesite. Así que vamos a ir profundizando más en el tema. Ahora conoceremos más sobre las alteraciones del lenguaje oral y escrito. Bueno, ¿y qué creen? Para todos los que nos acompañan y nos escuchan esta bonita tarde, yo tenía preparada para todos ustedes una bonita sorpresa. Es para mí un honor poderles presentar a 3 invitados súper profesionales que nos van a acompañar a lo largo de este pequeño programa. Y es para mí un honor presentarles a la profesora Cindy Elisea Bonifaz Arias, quien es docente de nivel secundaria y actualmente también imparte el taller de diseño arquitectónico. También nos acompaña el maestro Sergio Apolinar Arriola Juárez, de igual forma, docente de nivel secundaria, imparte la asignatura de matemáticas. Y también tenemos aquí como invitada especial a la doctora Erika Grisel Gutiérrez Arriola, quien tiene experiencia en el área de salud y también en el área laboral docente. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno,
¿Y qué tiene que ver que el diseño arquitectónico, que las matemáticas, que el área de salud, que el área laboral docente? Bueno, pues de eso se trata esto, de hacerlo todo tan productivo, de ver cómo todas las profesiones, todas las áreas donde nos movemos tienen mucho en común y todos tienen una bonita experiencia que compartirnos e información muy, muy valiosa. Así que bienvenidos a este programa, gracias por haberse tomado ese tiempo de estar aquí conmigo. Vamos a darle participación a la profesora Cindy, quien nos va a compartir una bonita experiencia. Bienvenida nuevamente, Cindy, muchas gracias por acompañarnos, te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí para compartir un tema que a veces pasa desapercibido, pero que es clave en el desarrollo y la comunicación de las personas. Las alteraciones del lenguaje oral, especialmente las relacionadas con el habla y la voz. Primero que nada, es importante saber que el lenguaje oral no es solo hablar por hablar, sino que involucra el uso correcto de sonidos, palabras, entonación y ritmo para expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Y cuando algo en ese proceso falla, es cuando hablamos de alteraciones. En cuanto al habla, nos referimos a la manera en la que articulamos los sonidos. Algunas de esas alteraciones son la dislalia, que es cuando cuesta trabajo pronunciar bien ciertos sonidos. Por ejemplo, un niño que dice taza en vez de casa. La tartamudez, también conocida como disfemia, donde hay repeticiones, bloqueos o interrupciones al hablar. También está la disartria, que es cuando los músculos que usamos para hablar están debilitados y eso afecta la claridad del habla. Ahora, en cuanto a los trastornos de la voz, nos podremos referir a cómo suena lo que decimos. Puede sonar ronca, débil o incluso perderse por completo. A eso se le llama disfonía o afonía. Muchas veces esto ocurre por mal uso o sobreesfuerzo vocal, algo que es común en personas que usan mucho la voz, como los maestros, los locutores o cantantes. Pero también hay casos donde aparecen nódulos en las cuerdas vocales que requieren atención médica. Lo más importante es que estas alteraciones pueden detectarse y tratarse, y entre más pronto se atiendan, mejores serán los resultados. Así que si notamos algo inusual en el habla o la voz, lo mejor es acudir con un especialista en lenguaje o con un médico. Gracias nuevamente por este espacio. Espero que esta información les sea útil y que sigamos dándole voz a esos temas que impactan directamente en la calidad de vida. Un gusto haber estado aquí. Muchas gracias, Cindy, muchas gracias por compartir información realmente tan valiosa y pues nuevamente bienvenida y sigue disfrutando de este espacio con nosotros. Ahora vamos a dar oportunidad al maestro Sergio que nos comparta de igual forma información valiosa y alguna que otra experiencia, así que adelante Sergio, te escuchamos. Muy buenas tardes, me presento, soy el maestro Sergio Apolinar Arriola Juárez, actualmente docente de matemáticas en el nivel de secundarias, y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las alteraciones del lenguaje escrito. El lenguaje escrito es una extensión del lenguaje oral, pero con características propias. Aprender a leer y escribir requiere habilidades fonológicas, comprensión verbal y memoria. Algunas alteraciones comunes
son la dislexia, que dificulta la lectura fluida y precisa, y la disgrafía, que afecta la escritura, ya sea en la forma de las letras o en la organización del texto. Estas dificultades pueden pasar desapercibidas en los primeros años escolares, pero impactan directamente en el rendimiento académico y la autoestima. Por eso es clave la observación temprana, las adaptaciones curriculares y un enfoque de enseñanza multisensorial. Si bien sabemos que es más frecuente o más regular que se puedan pasar desapercibido, como lo mencionaba, en niveles iniciales, porque los niños están aprendiendo a conocer las letras, los números, a cómo escribirlos. Pero en mi caso, en el nivel de secundaria, ya es un poco más notorio porque a ese nivel los alumnos normalmente ya identifican bien las letras, las conocen, redactan un poco más. Entonces, al llegar al nivel secundario y encontrarte con este tipo de situaciones, rápidamente uno se da cuenta que se trata de un problema de dislexia al momento de realizar lecturas o un problema de disgrafia en el momento de la escritura. En mi caso, específicamente en mi disciplina, he notado que existen dificultades de los alumnos al escribir los números. Por ejemplo, el 5 lo escriben al revés, hay confusiones entre el 6 y el 9, que a veces también pueden pasar un poco desapercibido, porque no es difícil. En matemáticas es un poquito más difícil identificar cuando el alumno tiene un problema de disgrafia o la alteración de la realidad que tiene de los números, porque por ejemplo cuando se trabaja álgebra combinamos letras con números, entonces podemos llegar a pensar, bueno, la confusión es porque se están combinando ya letras con números. También se puede identificar cuando trabajamos en álgebra números y letras. Hay coeficientes que son números que se escriben con un tamaño normal al que hemos aprendido a escribir desde el nivel primaria, y hay números más pequeños que pueden funcionar como un exponente o como un subíndice más pequeño, que por la complejidad y la función que tienen en matemáticas al alumno le cuesta comprender, le cuesta agregar este tipo de escrituras cuando llegamos al tema de ver álgebra. Por ejemplo, la transición de la primaria a la secundaria, en la que en matemáticas primarias se hacía referencia a números, entonces empezamos a agregar letras, y que si el número es más pequeño y va arriba de una letra es un exponente, y si el número va abajo de la letra en un tamaño más pequeño es un índice. Pero los alumnos tienden a confundirse y escriben estos números del mismo tamaño del que están acostumbrados a escribir los coeficientes normales, por ejemplo en una segunda de esta multiplicación. Entonces a veces solemos como maestros confundir que es nuevo contenido que no están comprendiendo, que es un exponente, pero que a veces se ha llegado a la situación que a fondo, que en realidad se está tratando de un problema de disgrafia. Y lo notamos más en cuanto a que sí hacen el número más pequeñito, indicando o entendiendo que es un exponente, pero lo ponen en otro nivel, en otro orden, antes de la letra, o por ejemplo el signo, en vez de ponerlo antes del número, lo ponen después. Existe una alteración del orden en el que ellos plasman algo que incluso lo están viendo en el pizarrón, en el orden que van, pero al escribirlo, lo escriben diferente. El orden en el que deben ir escritos los números para poder realizar una resta, una suma normal. Todo este tipo de cuestiones hacen que sea un poquito más complicado en matemáticas de identificar este tipo de dificultades, pero en definitiva sí generan un problema en cuanto a la comprensión de los contenidos, a poder resolver los problemas. El orden en el que ellos ven las cosas o los problemas matemáticos hace que sea más difícil para ellos poder lograr comprender en su totalidad este tipo de operaciones. Y así como hay muchas situaciones más en las que la disgrafia, principalmente la disgrafia, lo he vivido más en matemáticas, hace que sea como un obstáculo para poder lograr mejor la comprensión de los aprendizajes que se quieren llevar a cabo en matemáticas. Muchas gracias, maestro Sergio, por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos, parte de su experiencia laboral. Muchísimas gracias
Y también al mismo tiempo vamos a darle la oportunidad a la doctora Erika, que es responsable del área de salud, pero también ha tenido la oportunidad de trabajar como personal docente. Así que adelante, vamos a escucharla. Gracias, Erika, por estar aquí también con nosotros, compartiendo parte de tus aprendizajes y tus experiencias. Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder saludarlos el día de hoy. Me presento, yo soy la doctora Erika Grisela Arriola Gutiérrez. Yo soy docente en la especialidad de enfermería general y de igual forma pues tengo muchos conocimientos y años de experiencia en el área de salud y he sido invitada el día de hoy para poder compartirles una de mis tantas anécdotas que he tenido en este ámbito laboral, que sin duda espero sea algo bastante emotivo para ustedes, que de alguna forma esta experiencia toque y nos mentalicemos en cómo realmente suceden estas situaciones y estos casos. El tema que me gustaría compartir contigo es una experiencia desde el contexto infantil, que es donde se desenvuelven ustedes. Más que nada es centrada en una alteración del lenguaje oral, en este caso un trastorno del desarrollo del lenguaje, antes conocido también como trastorno específico del lenguaje. En nuestra historia vamos a llamar a nuestro paciente Mateo. Mateo es un niño que tenía 5 años de edad. Cuando llegó por primera vez al centro de atención temprana, su mamá estaba preocupada porque, aunque entendía casi todo lo que se le decía, él hablaba muy poco y sus frases pues eran muy cortas para su edad. Mientras sus compañeros decían cosas como quiero jugar con el camión rojo, Mateo solo decía como yo camión rojo. Durante las primeras sesiones, Mateo se mostraba tímido. Cuando intentaba hablar, a veces repetía sonidos o se frustraba al no encontrar las palabras. Y pues a pesar de eso, sus dibujos eran detallados y muy expresivos. Dibujaba camiones, dinosaurios, animales y a su familia con una claridad que contrastaba con sus dificultades para expresarlo en palabras. Un día, mientras jugábamos con muñecos de animales, le pregunté, ¿qué está haciendo el león? A lo que pues Mateo se quedó callado un momento, me miró y me dijo, león come carne. Aunque era una frase sencilla, fue un gran logro para nosotros. Lo celebramos con una gran sonrisa, aplausos. Él se rió y pues desde ese entonces empezó a intentar a decir más cosas, sabiendo que pues no pasaba absolutamente nada si se llegaba a equivocar o por cualquier error que él tuviera, sabía que tenía el apoyo de nosotros. Y pues con el tiempo y el trabajo constante que teníamos con él, Mateo empezó a formar frases como completas. Usábamos juegos, cuentos y canciones para estimular su lenguaje de forma divertida. Y pues la historia de Mateo nos enseñó algo muy importante. Y pues, ¿qué te puedo decir? Cada niño tiene su ritmo y sus propias formas de comunicarse. Solo hace falta paciencia, comprensión y mucho juego para ayudarles a abrir su baúl de palabras, más que nada. Gracias, Erika. Muchísimas gracias por esta anécdota tan bonita que nos acabas de regalar. Gracias, y no está de más recalcar algo que tú mencionaste. La detección temprana es una clave primordial, ¿no?, para poder avanzar y lograr algo si en algún momento nos encontramos con este tipo de alteraciones en el lenguaje.
Gracias, Erika, muchísimas gracias por esta anécdota tan bonita que nos acabas de regalar. Gracias, y no está de más recalcar algo que tú mencionaste. La detección temprana es una clave primordial, ¿no?, para poder avanzar y lograr algo si en algún momento nos encontramos con este tipo de alteraciones en el lenguaje. Bueno, y pues como todo, tristemente estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no quisiera irme sin antes despedirme y agradecer a mis invitados especiales. Gracias por haber estado aquí conmigo, por haberme apoyado, por haber compartido con nosotros bonitas experiencias e información muy valiosa. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, y no quisiera irme sin antes despedirme con un bonito mensaje. Como futuros profesionales de la educación especial, nuestro rol es comprender que cada niño y niña tiene su propio ritmo y forma de comunicarse. Detectar, intervenir y acompañar las dificultades del lenguaje no solo mejora el aprendizaje, sino que garantiza el derecho a ser escuchado. Gracias por escuchar Educación con Sentido. Yo soy Jessica Arriola y te invito a seguir explorando conmigo los caminos hacia una educación más humana, accesible y justa. Hasta la próxima.